Analizar brevemente, porque los tiempos no permiten mayor extensión, el reciente triunfo de Bolsonaro en Brasil. Reivindicamos el hecho de poder alzar nuestra voz contra ideas que le han hecho mucho daño a la humanidad. Por ejemplo, decir que mejor una dictadura que una democracia, o que en dictadura debieron morir o desaparecer las personas y no solo ser torturadas, o hacer discursos contra negros, mujeres, diversidad sexual. Creemos que no hay mejor sistema que la democracia, en que todos nos podamos expresar y los colectivos y las sociedades son diferentes y por tanto hay contradicciones, pero eso es una democracia con libertad. Y para los socialistas, construir sociedades integradas siempre tiene que ir acompañado de las máximas libertades, ¿no? La persona que dijo esas cosas terminó siendo presidente igual del país vecino. Sin duda, hubo millones de personas que acompañaron a esa persona. Tenemos una frontera seca muy amplia y nuestra población convive diariamente, las familias se integran de manera binacional, la gente estudia, además de conformar su familia, estudia, trabaja indistintamente en uno u otro país. Por tanto, tiene que ser un tema de atención, pero además tiene que ser un tema que la política reivindique en el debate, porque no se trata de adjudicar un fenómeno tan complejo como este a la simplificación de que esos tantos millones de brasileros quisieron condenar la corrupción del partido de gobierno. Entre otras cosas, Brasil tiene un sistema basado en cosas que acá serían absolutamente antinaturales, como que un legislador cambie varias veces de lugar en una misma legislatura, y eso a cambio de obtener beneficios. Entonces, lo nuestro es una democracia sólida, una democracia de partidos, apelamos a la cercanía con la ciudadanía, a la participación ciudadana, pero estas cosas, estas ideas han sido nefastas para la humanidad. No es la primera vez que alguien con ideas antidemocráticas triunfa en las urnas. Esto lo vimos a principios del siglo pasado y bueno, hay que estar advertidos. Si lamentablemente se confirman esas ideas en la gestión del gobierno, bueno, será un problema, pero ojalá que queden en anuncios de campaña. Lo que yo creo es que el debate debe profundizarse. No puede haber respuestas simples para temas complejos, que hoy la humanidad vive. Hoy el mundo está dado vuelta, está subvertido. Quienes sean proteccionistas hoy pregonan el libre mercado, quienes pregonaron el libre mercado hoy son proteccionistas, no ha desaparecido la guerra, la revolución tecnológica viene con el vértigo de lo tecnológico, entonces estamos en un mundo cambiante, tenemos que discutir cómo un pequeño país como el nuestro sobrevive y además se proyecta a futuro en estas incertidumbres. ¿Cree que el triunfo haya sido mayoritariamente porque la mayoría decidió condenar la corrupción? No, me parece que eso es una simplificación, que hay un componente de eso sin duda, pero, a ver, desaparecieron partidos de centro, derecha, totalmente. El PT no consigue el objetivo de mantener la presidencia, pero otros desaparecieron del mapa. Entonces, una polarización dando respuestas sencillas, pero muy complejas desde el punto de vista de lo que significa en materia de derechos humanos. Y bueno, parece concitar ese odio de esas ideas, una reacción, una bronca de la población, ¿no? ¿Por qué cree que la gente, o existe una cierta tendencia que la gente se está volcando hacia los extremos? Por ejemplo, tuvo el caso de Trump en Estados Unidos, ahora el caso de Bolsonaro, en el caso hablando de la derecha, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico en realidad que realiza de por qué la población se está volcando a votar eso? A ver, yo previamente querría decir solo una cosa. A nosotros nos cuesta, así como nos cuesta el fenómeno del transfugismo, así se denomina en Brasil el que un legislador cambie de bancada, nos preocupa y lo vemos con los ojos de un país que tiene una experiencia democrática y una democracia muy consolidada. Somos
de las democracias consolidadas del puñado del mundo. Somos los segundos en las Américas y estamos en los primeros 10 lugares, creo, en el mundo. Entonces, a ver, eso es un orgullo que todos debemos defender. Esto no es mérito de un gobierno o de otro gobierno. Esto es mérito de una sociedad que se propuso tener valores democráticos muy fuertes. Nosotros, los decisores políticos, ustedes los comunicadores, tenemos una responsabilidad nada menor, igual que los educadores, en que esto siga siendo el Uruguay. ¿Hay amenazas? Sí, hay amenazas. Ahora, hay puntos de contacto. La ciudadanía brasilera, seguramente por lo que dicen los sondeos, sintió que el tema, por ejemplo, de la inseguridad no era suficientemente valorado por el partido gobernante, el PT. Pero acá la seguridad es mano propia, por lo que confiesa Bolsonaro y por lo que ha generado de que al grito de Bolsonaro se ha asesinado gente en las calles por el solo hecho de tener una opción sexual homosexual. En Estados Unidos también hay un punto. Hay gente que vuelve de una economía que beneficia a las multinacionales a nivel planetario y dicen, no es posible que se le esté dando trabajo a Guatemala, a la India, a Honduras, y en Estados Unidos haya desocupados. Y en Estados Unidos no se pueda sostener, por ejemplo, un sistema de salud para todos, sino que usted ahí, si tiene plata, tiene salud, y si se enferma y no tiene plata, no tiene salud. Entonces, son sistemas que a la larga están comprobados que no sirven, que se debe de ir no por esos extremos, sino por algo progresivo, pero con inclusión. Acá, para el Frente Amplio, para el Partido Socialista, tenemos que lograr incluir a todos los cientos de personas que quedan a la vera del camino por políticas que no los incluyen. ¿Es sencillo? No, que no es nada sencillo. ¿Está concluida la tarea? Por supuesto que no. Nos preocupa la desocupación, por eso votamos proyectos de leyes en estos últimos días que tienen que ver con estímulos para el empleo en jóvenes y en mayores de 45 años. Por eso votamos un proyecto de ley que incorpora al sector privado la discapacidad porcentualmente de acuerdo al número de trabajadores. ¿Es porque el Estado, que ya lo tiene definido por ley, lo hace 100% y entonces ahora vamos por el privado? No, el Estado tiene problemas para incorporar a las personas con capacidades diferentes. Pero se trata de que el conjunto de la sociedad empuje en eso. También votamos un fondo de insolvencia patronal para cuando las empresas se funden, que haya garantías de asegurarle al trabajador el resarcimiento de alguno de sus derechos. Todo esto lleva a búsqueda de consensos. Los empresarios no ganan el 100%, los trabajadores no ganan el 100% de sus reivindicaciones, pero el gobierno nacional, el Parlamento, con la mayoría parlamentaria al frente, logra impulsar estas leyes, que son un marco que se suma a 50 leyes que fueron votadas a lo largo de estos años de protección al trabajador. Porque, ¿qué quiere decir? Que porque la Constitución nos declara iguales ante la ley, ¿somos iguales ante la vida? No, sabemos que no lo somos. Entonces hay que asegurar esos derechos con marcos legales que los protejan y luego las políticas públicas que sean verificadas. Para esto es de ida y vuelta, ¿no? Es la gente que exige y los gobiernos a todos los niveles que deben dar respuesta. Sí. No, está claro. Hablamos ahora de derechos de los trabajadores y en cuanto a las empresas. Yo creo que es sin duda Conaprole una empresa importantísima para el país, en un sector que siempre apostó al desarrollo y que además nos lleva a tener mercados importantes en el mundo, ¿no? Y eso es trabajo para nuestra gente. Nosotros hemos recibido a ambas partes en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en el Senado y hay versiones que entran en contradicción. La verdad que quisiéramos el mayor respeto de los acuerdos que se logran en el Ministerio de Trabajo para poder seguir avanzando, porque es mucho lo que nos jugamos con una cooperativa de esa naturaleza. Y el gobierno ha estado siempre buscando aperturas de mercados que en particular den satisfacción al sector lácteo.
porque entre otras cosas, bueno, sabemos que hay una producción que hay que colocar en el mundo, incluso hicimos la protección de los productores más pequeños y logrando que haya sustentabilidad en las personas que se dedican a esta función, porque es muy importante. El tema de la negociación, bueno, yo creo que un ministerio tiene que estar articulando, y me parece bien que la cooperativa haya reclamado ser escuchados al máximo nivel de la Presidencia de la República. Creo que hay que seguir conversando. En ningún conflicto uno debe abandonar la negociación, ninguna de las partes. En primer término, nosotros tenemos el orgullo de tener un compañero de nuestro partido socialista que nuevamente está llamado a un desafío muy importante, y esto no es solo motivo de orgullo y de alegría, sino también de responsabilidad de la fuerza política para trabajar en ese sentido. Creemos que Daniel Martínez tiene un perfil que lo hace indicado para esta etapa que debe continuar Uruguay después de los avances logrados hasta ahora. Como decíamos, hoy estamos a 14 años de haber triunfado por primera vez a nivel nacional el Frente Amplio. El país es otro, pero tiene enormes desafíos y hay que combinar audacia con responsabilidad para un cuarto periodo consecutivo de gobierno. Creo que, como lo ha definido también el propio precandidato, el Partido Socialista ha dicho interna adentro del frente, que los frente amplistas, los ciudadanos frente amplistas tengan capacidad de elección. De esa manera, bueno, cumplimos con una democracia interna que parece importantísimo. Y en segundo término, siempre dijimos que nos parecía que el Frente ya había tomado definición acerca de que la fórmula debía ser paritaria. Lo hizo en el 2008 en un congreso y lo hizo en el 2016 en un plenario nacional. Son dos organismos muy representativos y creemos que es tiempo indiscutible de una fórmula con paridad. No necesariamente tiene que ser la vicepresidencia, pudo haber sido, como en este caso hay una precandidata a lo nacional. Entendemos que tenemos que trabajar y lo vamos a hacer por los 4 precandidatos, porque acá lo que está en juego es continuar un proyecto que se viene desarrollando y que aún tiene aspectos pendientes. Y para nosotros el mejor candidato que representa esas posibilidades es Daniel Martínez, pero vamos a trabajar por los 4 para que sea el Frente quien gane. Esto quiere decir, en los tiempos de expresar nuestra preferencia, queda claro que el Partido Socialista propone y impulsa a Daniel Martínez, junto a una cantidad de sectores que no quiero omitir ninguno, pero es la vertiente artiguista, es el Frente Liber Sereñi menos banderas de Liber, es Carolina Cose, es la lista 52, es Liga Federal, es el POR, en fin, y bueno, y su propio partido como lógicamente corresponde. Si omito alguna de los sectores que ya definió, pido disculpas, pero creo que es bueno que tengamos claro que es un hombre que trasciende las fronteras del Partido Socialista, que siempre ha tenido responsabilidades que lo han llevado a tener un contacto directo con la gente, en una disciplina militante, en una disciplina como jerarca del ámbito que sea, en contacto con la ciudadanía. Es un hombre que combina principios muy firmes con un gran pragmatismo en la gestión, bueno, que ha llevado a que Montevideo esté da vuelta por obras toda la ciudad, que estemos avanzando en la unidad alimentaria, que en lugar de montevideana va a ser metropolitana, y eso le va a dar posibilidades a la producción de mucho mejor manejo, con mucha vocación para ponerle valor agregado a esa producción, y que Daniel, como gremialista, que sería el primer presidente con esa experiencia gremial, como ministro, como presidente de ANCAP, como senador o como intendente, siempre ha sido el mismo, ¿no? Ha recorrido el país, ha estado en contacto con la gente, trabaja en equipo, sale
con todos los jugadores a jugar a la cancha. Y eso creo que está bueno, con una mirada siempre muy, muy equitativa en materia de género, y creemos que eso es la mejor forma de encarnar un programa que es lo primero a resolver dentro del Frente Amplio, ¿no? Me gusta meterme en internas de otros partidos, en función de que es una expresión pública. Creo que de los candidatos que existen, no hay nadie demasiado extraordinario, salvo algún precandidato dentro de ese partido político que sorprendió en una nota de prensa, pero los demás son políticos conocidos por lo bueno y por lo malo que pueden haber hecho. No hay novedades en ese sentido y hay que tener memoria. Cuando yo digo que el Frente Amplio ha trabajado tanto para mejorar la condición siempre desventajosa del trabajador frente al empresario, bueno, tengo que recordar que consejos y negociación colectiva existieron desde hace mucho tiempo, pero hubo gobiernos como del 90 al 95, Partido Nacional, que no estuvieron en juego. Tengo que decir que de la llamada agenda de derechos se podrá saludar, por ejemplo, la marcha de la diversidad sexual, pero hay que votar consecuentemente los proyectos de ley que consagran derechos a las personas de esos colectivos. Tengo que decir que hace 100 años tenemos 8 horas para nuestros trabajadores en el país, pero las 8 horas para el trabajador rural vinieron de la mano de los gobiernos del Frente, y el argumento fue, no puede haber 8 horas. ¿Y por qué? Porque el trabajo del campo tiene las exigencias que tiene. Si nos ponemos en eso, hay muchos trabajos que tienen exigencias. Lo que va después de esas 8 horas es un trabajo que hay que pagar específicamente. Las trabajadoras domésticas no tenían los mismos derechos que los que tienen ahora. Entonces, son proyectos diferentes y hay que analizar cómo se estaba antes, cómo se está ahora y cómo se puede llegar a estar. Si de lo que se trata es de seguir construyendo una sociedad integrada, una sociedad moderna, una sociedad con producción, o si hay que volver a la plaza financiera del pasado o a un futuro con militares en la calle para la inseguridad. Nosotros estamos convencidos de que no hay respuestas sencillas para problemas muy complejos. Y por eso queremos que esta campaña electoral sea un debate profundo, sereno, sin llegar a cosas que después nos arrepintamos. Me gustó porque como no me gustan las ideas que triunfaron, por más que respeto la decisión que tomaron la mayoría de los brasileños, yo creo que justamente Bolsonaro corrió el límite de lo posible. Dijo tantas atrocidades que todo el mundo sintió que podía confesar sus ideas extremadamente conservadoras, que ya se estaba habilitado. Y bueno, a algunos se les vio la hilacha. El Partido Socialista tiene definición desde antes del plenario de septiembre, que culminó con la renuncia en ese momento el vicepresidente, firme resolución de que los aspectos éticos, las fuerzas políticas a las que correspondemos deben analizarlos. Nosotros respaldamos al Tribunal de Conducta Política y su fallo, o su dictamen, mejor hablando, y en aquel momento, bueno, la renuncia fue un impacto para todos, también para el propio plenario. Ninguna resolución que se adoptara podía ser equiparable a algo tan fuerte como abandonar, renunciar a la vicepresidencia. Creo que fue un gesto valiente, un gesto político de mucha intensidad, pero nosotros queremos que el tratamiento de la situación de Sendik culmine. Y por ello planteamos, junto con el presidente del Frente Amplio, que en agosto se hiciese un plenario nacional que tratara los 14 casos que están pendientes de análisis del Tribunal de Conducta Política. ¿Por qué? Porque ese plenario tiene que tener un quórum especialísimo y mayorías especialísimas para cualquier tipo de sanción, o no. Y en ese sentido nosotros no hemos determinado cuál es la propuesta específica a llevar adelante en ese plenario, pero categóricamente sí que el plenario se reúna y que resuelva. Y que conversemos entre bases y sectores políticos qué es lo que nos parece más adecuado. Sin duda no es la participación en esta instancia electoral. ¿Realmente cree que puede afectar la figura del partido?
insisto, esto no solo lo piensa Mónica Javier, lo piensa el Partido Socialista. Creemos que efectivamente el Frente debe cumplir con la sanción ética a cualquiera de nosotros cuando nos apartamos de la misma. Recién creo que lo dijo sobre el final, decididamente no tendría que participar entonces de esta contienda electoral. Teniendo en cuenta sobre esa reflexión y le hago esta pregunta, teniendo en cuenta que la vara sobre el tema se elevó con el mismo CENTIC, se podría decir de una manera. Sí. ¿Hay que siquiera discutir el tema CENTIC? No, y repregunto, el Frente Amplio no tiene mecanismos para decir, señor, usted tuvo una falta ética, no se puede presentar a las elecciones. ¿Hay herramientas para eso? ¿No habría que discutir eso específicamente? Porque lo de CENTIC creo que ya está claro. Yo hice una columna en su momento diciendo la vara quedó bien alta con esa renuncia que CENTIC hizo en su momento. Creo que fue un gesto de él importante, lo que falta es culminar la valoración que la fuerza política en su conjunto haga de esta situación. ¿No le parece que está costando demasiado? Sí, claro. Por eso el Partido Socialista planteó un plenario nacional en agosto de este año. No se llevó adelante. Quisiéramos que, culminado el calendario del Congreso, podamos abocarnos a esto, por tanto, a la brevedad de, después del Congreso, tomar estas resoluciones. Nuestro Comité Central lo resolvió. El último Comité Central resolvió que, efectivamente, nunca abandonamos el tema de que el plenario debe cumplir con como con los otros casos. Que existan personas que no cumplen con su rol de servidores públicos siempre puede ocurrir. Lo que no se puede admitir es que la institucionalidad a la que representan, en la que integran, no cumpla con la investigación que corresponde, separación mediante y una explicación a la sociedad. Desde ese punto de vista me parece que queda muy claro, somos servidores públicos y tanto quien comete la falta como quien indicó que esa persona estuviera en determinadas responsabilidades, en particular un cargo de confianza política. La institución, en este caso Intendencia de Florida, y el partido que la gobierna no llevó adelante una investigadora externa, digamos, de la Junta Departamental. ¿Deduce o piensa que se está investigando a sí misma la institución? Mire, siempre ha sido muy polémico el tema de las investigadoras. Yo creo que queda muy claro que el mandato que tiene un funcionario público y quienes estamos en responsabilidades políticas elegidas por la gente, también somos funcionarios públicos a término, debemos cumplir con que aquello que tenga apariencia delictiva sea denunciado a la justicia. Pero hay aspectos que no pasan por el delito y sí por la evaluación ética en la función pública. Entonces yo creo que cada ámbito tiene, cuando algo es evidentemente un delito, casi que ni conviene demorar en el tiempo y hay que denunciarlo en la justicia. Y cuando además hay aspectos éticos, los tienen que evaluar los colectivos, los legislativos, tanto nacional como departamental. Así que me parece que hay faltas, pero lamentablemente se mide diferente, ¿no? Porque el intendente Soriano sigue, aunque el proceso está judicializado, sin una sanción ética verdadera de su partido, como también otros intendentes, Artigas, y tampoco hubo muchas sanciones, salvo a lo que alguien que presidió la Junta Departamental de Tacuarembó generó como un exabrupto que justamente podría parecernos similar a lo que hemos escuchado en los recientes tiempos en Brasil, ¿no? Me refiero a quien desde un lugar privilegiado como ese dijo que había que sacar al frente y que si tenía que venir la dictadura que viniera, palabra más, palabra menos. Bueno, a esas ideas reaccionarias y antidemocráticas siempre vamos a alzar la voz. Y eso no quiere decir no respetar determinadas cosas, como en el caso de otra nación, respetar el voto de sus electores, pero criticar las ideas. En eso siempre nos van a encontrar.